Bueno, voy a comenzar a explicar la clase. Como les había dicho, en las clases anteriores ya estaban explicados todo lo que es la parte de integrales de línea en superficie. Las dos primeras clases yo desarrollé todos los tipos de ejercicios que pueden haber y estoy continuando con eso en la tercera y la cuarta clase. Al finalizar la clase, o sea, estos ejercicios, quiero explicar también cómo encarar los ejercicios de este tipo. Más o menos sería como un cuadro sinóptico para saber, para guiarse con qué método resolver cada ejercicio. Bueno, voy a comenzar con esto. Dice, estando sometida a un campo de fuerzas Fx y z, seno de x por e a la coseno de x, x al cubo, seno de y, una partícula da una vuelta completa a lo largo de la curva definida por la intersección del plano y más z igual a 6. Y la superficie de ecuación 2x cuadrado más y cuadrado más z menos 6 al cuadrado igual a 18 en sentido antihorario desde una vista superior. Calcule el trabajo realizado por el campo F. Como nos dice calcule el trabajo, vamos a ver ya que sería f de r nuestra ecuación, o sea, la integral de f de r. Ahora me dice en sentido antihorario desde una vista superior. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo esto y si miro desde arriba, lo que va a pasar que mirando desde arriba, la curva, o sea, la partícula se tiene que mover alrededor de la curva, pero en sentido antihorario. O sea, iría en este sentido. De esta forma estaría girando. Ahora, si yo miro desde arriba, va a quedar de esta manera. ¿Por qué va a quedar de esa manera? Porque al mirar desde arriba, lo que yo hago es proyectar en el plano X o Y. Para proyectar en el plano X o Y, lo que tengo que hacer es reemplazar Z. Reemplazo Z entonces, Z igual a 6 menos I, que es la Z del plano. Llevo a la Z de la elipsoide. Al llevar a la Z de la elipsoide, lo que pasa es, se elimina la Z obviamente, y queda al final x cuadrado más y cuadrado igual a 9. O sea, lo que yo estoy proyectando es un círculo. Y en este círculo lo que pasa es que esto está recorriendo en sentido antihorario. O sea, de esta manera. Entonces, mi recorrido como es de esta manera, si yo hago una integral de línea con un parámetro t y el ángulo sería de 0 a 2pi para dar una vuelta completa. Bueno, tengo integral de f de r es igual, como es una curva cerrada, y para una vuelta completa, o sea, se da una vuelta completa por la curva cerrada. Entonces lo que yo tengo acá es una integral de línea sobre una curva cerrada de f de r, y por el teorema de Stokes yo puedo transformar esta integral a una integral doble aplicando rotacional de f n de s. Entonces, para aplicar rotacional de f, lo que hago es escribir la multiplicación vectorial de nabla por el vector. Multiplicando por el vector, me queda esto que está acá. Coseno de i, 0, 3x cuadrado. N de s, lo que yo tenía que hacer era despejar z de donde está la curva. En este caso puede ser del plano, puede ser del elipsoide, pero me conviene más del plano, que va a ser mucho más sencillo. Entonces despejo z del plano y a esto yo le aplico la derivada. Derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y, negativo ambos, y 1. ¿Por qué 1 es positivo acá? Porque va a apuntar hacia arriba, por la regla de la mano derecha, en sentido antihorario. Entonces, n de s es igual a 0, 1, 1 de a. Z, como he dicho, es 6 menos i.
y reemplazo eso en n de s. Entonces queda de esta manera n de s, la rotacional de f queda de esta manera, multiplico escalarmente y me queda integral doble de 3x cuadrado de a. Este integral se desarrolla en el área de este círculo. Entonces para este círculo lo que yo tengo es, mi radio va a ser en este caso de 3. Entonces ρ va a ir de 0 a 3 y θ va a ir de 0 a 2pi. Entonces 0 a 2pi, 0 a 3. De ρ y de θ. 3x cuadrado me dicen. 3, ¿está bien? X cuadrado sería ρ cuadrado por coseno cuadrado de θ. dA es ρ de θ. Resuelvo esta integral. Integro primero ρ. Me queda ρ cuarta sobre 4. Hay que evaluar de 0 a 3. En coseno cuadrado reemplazo por su forma de arco doble. 1 más coseno de 2θ sobre 2. Después saco las constantes afuera. Desarrollo de 0 a 3 para ρ cuarta. Me queda al final 2,43 sobre 8. Integro 1 más coseno de 2θ de 0 a 2pi. Al integrar me queda θ más seno de 2θ sobre 2. Evalúo de 0 a 2pi. Y me queda al final 243 sobre 4 pi. Este sería el trabajo realizado por f sobre la curva. Siguiente. Dice, calcular el flujo del campo fxyz 0 xz más seno de z y cuadrado a través de la porción del elipsoide 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado igual a 6 por encima del plano x o y. Como me dice por encima del plano x o y, tiene que ser para el cuerpo para arriba. Y como me dice, calcula el flujo del campo F a través de la porción del elipsoide, es solamente por la porción del elipsoide, sin la tapa de abajo. Ahora, si me decía a través del cuerpo o la superficie que rodea el cuerpo, iba a hacer otra cosa. Pero en este caso me dice porción del elipsoide. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hallar solamente el flujo de este cascarón. Por el método normal, o sea, por la integral de flujo normal, lo que se hace es integral doble de f n de s sobre la superficie del flujo, perdón, del elipsoide. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Despejo z para poder hallar n de s. Derivo z respecto de x respecto de y. Negativo ambos y positivo la parte donde es en z, porque va a apuntar hacia arriba mi flujo, siempre saliendo de la superficie. Derivo con sus correspondientes, me queda esta expresión que está acá. Esto es n de s. Esto yo tengo que multiplicar por f escalarmente. Al multiplicar escalarmente por f, me queda de esta manera. Y sumando con y cuadrado me queda de esta manera. Si se fijan, acá ya es muy dificultoso empezar a integrar todo esto. O sea, tendría que haber un camino más fácil que no sea este. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a probar por la forma del teorema de la divergencia, el teorema de Gauss, pero voy a aplicar algo más, o sea, un concepto más. Cuando yo aplico el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, lo que yo estoy haciendo es hallar el flujo de toda la superficie que rodea a un cuerpo. O sea, en este caso, si el cuerpo es la parte superior del elipsoide, estaría hallando el flujo de el casquete esférico más el flujo de la tapa. Esto es lo que me dice acá. La integral de flujo de FNDS a través de una superficie cerrada es igual a la integral triple de la divergencia de F por diferencial de volumen, ¿verdad? Y esto es a través de todo el cuerpo. Entonces, al aplicar esto, ¿qué es lo que pasa? Yo aplico divergencia de F, entonces tengo que multiplicar escalarmente nabla por F y me queda 0. O sea,
Derivada de 0 respecto de x, 0. Derivada de xz más seno de z respecto de y es 0. Y derivada de y cuadrado respecto de z es 0. Entonces, la derivada de todo esto es 0. Entonces, el flujo a través de todo el cuerpo, a través de la superficie del casquete y de la tapa, es 0. ¿Qué quiere decir? Flujo total es el flujo del casquete más el flujo de la tapa igual a 0. Y si yo quiero el flujo del casquete, lo que yo tengo que hacer es hallar el negativo del flujo de la tapa. Entonces, el flujo de la tapa puedo hallar también de la misma manera. ¿Y cuál sería z igual a 0 en este caso? Porque z igual a 0 es la superficie que contiene la tapa. La derivada de z respecto de x de y es 0. Y menos 1, ¿por qué? Porque es saliente a la superficie. O sea, tiene que apuntar hacia abajo. Entonces es menos 1. Después, estamos acá, esto tiene que ser, como es negativo, esto es así, negativo, acá es negativo, 0, 0, 0, menos 1. NDS. Bueno, en FNDS sería F escalar NDS. Me queda al final integral doble de menos y cuadrado. Esto ya sería más sencillo. Lo que yo hago entonces ahora es hallar dónde voy a integrar. Entonces, para integrar es 2x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado igual a 6. Lo que hago es reemplazar z, z es igual a 0. Entonces queda 2x cuadrado más 3y cuadrado igual a 6. Multiplico todo por 1 sobre 6. Y me queda x cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Si yo paso a su forma de coordenadas elípticas, ¿verdad? Lo que yo hago es reemplazar x por raíz de 3 rho coseno de tita e y por raíz de 2 rho seno de tita. Tendría que ir primero. Al pasar esto, cuando yo reemplazo en x y reemplazo en y, lo que me va a pasar es que me va a quedar rho cuadrado igual a 1. Entonces rho es igual a 1 en este caso. Y al hallar el jacobiano, si recuerdan en clases anteriores, para las coordenadas elípticas, lo que pasa es que se quedan multiplicando los radios. O sea, este radio por este radio quedan multiplicando. Entonces sería raíz de 3 por raíz de 2 por rho de tita. Raíz de 6 rho de tita. Esto es lo que quedaría en el jacobiano. Entonces, diferencial área es raíz de 6 rho de tita. Ahora, lo que hago es reemplazar acá en x e y. En este caso solamente tengo y. Y sería raíz de 2 rho seno de tita. Llevo el y. Eh, llevo el y. Queda rho cuadrado, seno cuadrado de tita. 2, porque era raíz de 2. Por raíz de 6 rho de tita. Bueno, integro rho. En este caso es rho cuadrado por rho cubo. Queda rho cuarto sobre 4. La integral es de rho cubo es rho cuarta sobre 4. Evalúo de 0 a 1. Todo lo demás se trata como constante. Después sería un cuarto. Saco afuera. Quedaría raíz de 6 sobre 2 negativo. Queda integral de 0 a 2 pi de seno cuadrado. Reemplazo por coseno de largo doble. 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. Esto sí ya se puede integrar fácilmente. Queda esta integral. Y al final queda menos raíz de 6 pi sobre 2. Ahora, este sería el flujo de la tapa.
y el flujo del casquete es lo que yo estoy buscando, y el flujo del casquete era el negativo de la tapa, entonces sería negativo por menos raíz de 6pi sobre 2. Queda raíz de 6pi sobre 2 como el flujo del casquete del elipsoide. Siguiente, me dice, determinar el flujo del campo vectorial F y menos xz a través de la superficie del cono x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado por encima del plano x o y limitada por el plano z igual a 1. Bueno, en este caso me pide flujo a través de la superficie del cono. Entonces solamente es flujo del cono. Limitada por el plano z igual a 1. O sea, hasta este punto. Entonces sería... en este caso estaría medio mal planteado esto. Termina el flujo del campo vectorial, sigue a través del cono. Dice por encima del plano x o y, entonces por arriba está bien. Positivo ilimitado por el plano z igual a 1. Entonces sería el cono en la parte de arriba. En este caso, si yo tengo el cono, mi normal estaría apuntando hacia abajo. Entonces, para hallar n de s, tengo que usar dz sobre dx, dz sobre dy y negativo 1. Esto se usa cuando es negativo n de s, o sea, cuando la normal es negativa. Despejo z, z es igual a más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado, pero uso la parte positiva porque es la parte que me interesa. Derivo z respecto de x respecto de y, me queda esto, menos 1. Lo siguiente sería flujo a integral de fn de s. F tengo que era y menos xz y menos xz. N de s ya tengo. N de s es esto por dA. Multiplico escalarmente. Me queda de esta manera. Al multiplicar, o sea, al colocar, o sea, al sumar todo, me va a quedar, esto se simplifica, entonces al final me queda menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿En dónde tengo que integrar? Dice fn de s. Tiene que ser de la superficie proyectada. La superficie proyectada del cono sería un círculo que me va a determinar el radio z igual a 1. Z igual a 1 llevo al cono, va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, sobre esta superficie yo tengo que proyectar, o sea, tengo que integrar. Y al integrar sobre esto, o sea, sobre esta proyección de la superficie, sobre el círculo, mis límites van a ser ρ de 0 a 1 y tita de 0 a 2pi, porque es para todo el cono de arriba. De ahí sale de 0 a 2pi, de 0 a 1, x cuadrado más y cuadrado, o sea, raíz de esto negativo, puedo pasar a coordenadas polares. Para pasar a coordenadas polares, reemplazo por sus valores correspondientes y me queda menos ρ, en este caso. Entonces sería menos ρ de tita, que es mi diferencial área. Tengo ρ cuadrado, integro, tengo ρ cubo sobre 3, evalúo de 0 a 1, es negativo, queda un tercio sale afuera, integral de 0 a 2pi de tita, es 2pi, entonces sería 2pi sobre 3 negativo, el resultado del flujo a través de esta superficie.
Siguiente, dice, determinar el trabajo realizado desde el punto P200 al punto P02 pi sobre 2 por la fuerza F de XY, en la fuerza de IZ por 2x más y, después xz por x más 2y, después xy por x más y. A lo largo de la curva R, 2 coseno de t, 2 seno de t, t. Lo primero que tengo que hacer en este caso, como me dice trabajo realizado de un punto hasta otro punto, ver si la rotacional es cero. Si la rotacional es cero, quiere decir que el campo F es un campo conservativo. Aplico rotacional, sería multiplicación vectorial de nabla por el vector, y me queda 0, 0, 0. O sea, la rotacional es 0, entonces es conservativo. Si es conservativo, yo puedo aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Y qué me decía ese teorema? Que yo tenía que, o sea, yo podía integrar f, o sea, hallar la función potencial de la cual deriva, y después reemplazar en los puntos y restar. ¿Por qué? Porque no dependía de la trayectoria si es que el campo es conservativo. El trabajo no depende de la trayectoria si el campo es conservativo. Entonces, integro en iz 2x más y respecto de x, después integro xz, x más 2y respecto de y, e integro xy por x más y de z respecto de z. Bueno, al integrar esto respecto de x, me queda x cuadrado y z más x y cuadrado z más una función de iz. El segundo al integrar queda x cuadrado y z más x y cuadrado z más una función de xz en este caso. El tercero me queda x cuadrado y z más x y cuadrado z más una función de x. Si yo coloco todo en una función, en todo lo que se repite, lo que no se repite, en este caso, esto se repite 3 veces, esto también se repite 3 veces, coloco solamente una vez y al final una constante. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Entonces, si yo derivo esto respecto de x, me tiene que reproducir esto que está acá. Si derivo respecto de y, me tiene que reproducir, pero no esto, esto que está acá. Si derivo respecto de y, me tiene que reproducir esto, y si derivo respecto de z, me tiene que reproducir esto. Entonces, tengo ya la función potencial. En la función potencial, lo que hago es reemplazar el punto B y el punto A. Entonces sería la función potencial en el punto B menos la función potencial en el punto A. Reemplazo por sus correspondientes y al final me queda 0. O sea, en este caso se dio la casualidad que es 0 desde un punto hasta otro punto. No siempre va a ser así. Puede que sí, puede que no. Pero en este caso en particular se dio. Bueno, lo siguiente que dije que iba a explicar sería este cuadro sinóptico de cómo encarar un ejercicio. A ver, me dice, me da un ejercicio cualquiera. Lo que yo tengo que ver si el ejercicio está en el plano o en el espacio. Si está en el plano, es una integral de línea, o sea, siempre va a ser una integral de línea. Uno puede ser una integral de superficie en el plano. Se puede resolver de tres formas. De manera clásica, por el teorema de Green, ¿verdad? Tiene que ser una curva cerrada para eso. Y por el teorema fundamental, en este caso tiene que dar la derivada de m respecto de y, tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Pero si el ejercicio está en el espacio, yo tengo dos tipos de ejercicio que pueden ser. Puede ser un flujo o puede ser integral de línea. Integral de línea incluye lo que es trabajo y circulación. Ahora, si es una integral de línea o trabajo y circulación, se puede resolver de tres maneras. De la forma clásica, por Stokes, para eso tiene que ser una curva cerrada, y por el teorema fundamental. En este caso, la rotacional tiene que ser igual a cero. Después,
El flujo se puede resolver de tres maneras. Por la forma clásica, después por el teorema de la divergencia, pero tiene que ser para superficies cerradas completamente. O haciendo uso de los dos, teorema de la divergencia más la manera clásica. Bueno, vamos a ver un ejercicio cualquiera para saber a qué yo estoy hablando. Voy a la clase anterior. Por ejemplo, este primer ejercicio dice calcular, me da una integral de línea. Acá ya luego, cuando me da una integral de línea, directamente tengo que saber que puedo hacer de manera clásica, por decirlo así. Como otro, es determinar el trabajo efectuado por la fuerza, tiene tres componentes, al mover una partícula del origen a un punto, a lo largo de la curva, Entonces, como tengo ya tres componentes en la fuerza, tengo que saber que es en el espacio. Entonces, el ejercicio es en el espacio. Ahora me dice trabajo. Si me dice trabajo, tiene que ser esto que está acá, el que le puse, integral de línea, trabajo, circulación. O sea, yo no puedo, ya lo ahí, descarto totalmente que pueda hacer flujo sobre esto. Cuando me dice trabajo, yo no puedo agarrar y, no, voy a hacer por flujo, no. Eh, Directamente se descarta ya todo lo que sea que tenga que ver con flujo. Ahora, me dice al moverse una partícula de tal punto a tal punto. Como les dije, está la manera clásica de resolver, que pueden hacerlo si quieren para cualquier ejercicio. No sé si todas las veces, pero la mayoría de las veces van a poder resolver de la manera clásica, ¿verdad? Si es que es sencillo las integrales. O sea, las funciones si son sencillas. Si no son muy sencillas, posiblemente no van a poder resolver de la manera clásica. Me dice al mover de un punto a otro punto. Me da una función. Yo con esto, teniendo esto de un punto hasta otro punto, descarto luego que puede ser por stock porque no es sobre una curva cerrada, a no ser que sea un punto al mismo punto y me da una curva. Pero en este caso no. Ahora por el teorema de fundamental se va a poder si es que la rotacional de esto me da cero. Entonces por eso yo apliqué acá rotacional y me da cero, entonces es conservativo. De ahí yo saco la función potencial y aplico la función potencial en los dos puntos. Vamos con el espacio, superficie, este. Me dice, estando sometida a un campo de fuerza, una partícula da una vuelta completa a lo largo de la curva definida por, y la superficie de ecuación, sentido antirario desde una vista superior. Calcula el trabajo. Cuando me dice trabajo, como le dije, veo que está en el espacio, espacio. Me pide trabajo, entonces una integral de línea. De ahí yo puedo resolver de manera clásica, Stokes o teorema fundamental. Si yo aplico rotacional de esto y no me da cero, descarto que puedo aplicar teorema fundamental. Entonces me queda por manera clásica o por Stokes. De ahí ya depende de cada uno. Como una curva cerrada se puede aplicar Stokes. En el caso anterior no se podía aplicar Stokes porque no era cerrado. A ver, otra así aleatorio. Este ejercicio dice, determinar el trabajo efectuado por la fuerza que actúa a lo largo de la curva cerrada del plano.
Entonces me dice, trabajo efectuado por la fuerza. Bueno, trabajo. ¿Dónde es? Es en el plano. Entonces en el plano integral de línea. La integral del línea le dije que tiene trabajo y circulación. Y puedo resolver de manera clásica Green o un teorema fundamental. En este caso, para poder aplicar la manera clásica, se puede aplicar sin problema. Va a ser desde este punto hasta este mismo punto, porque me dice actúa a lo largo de la curva cerrada. Entonces, como una curva cerrada, también se puede aplicar Green. Por eso yo puedo aplicar la forma normal, o sea, manera clásica, o resolver por el teorema de Green. De ambas maneras se va a poder resolver. Para este, dice calcular la integral de línea data sobre la ecuación de la circunferencia ta. Entonces, es una curva cerrada, es sobre una curva cerrada. En este caso está en el plano de x de y, nomás tengo plano integral de línea, es curva cerrada. Si es curva cerrada, puedo aplicar grid. Eh, Como es igual, también puedo aplicar el teorema fundamental, porque de n sobre dx tiene que ser igual a de m sobre di, para que poder aplicar el teorema fundamental. Como es en un mismo punto, da cero. Si me daba para puntos distintos, yo podía hallar por el teorema fundamental o de la manera normal también. Este, por ejemplo, me dice hallar el flujo de A través de la superficie del volumen generado por. Bueno, tiene IJK. Si tiene IJK es en el espacio. Me dice ya luego hallar el flujo. Entonces, directamente el flujo. Cuando me dice hallar el flujo, no puedo agarrar y decir hacer por stock. ¿Por qué? Porque stock es para integrar de línea. Entonces, es medio ridículo decir que se puede hacer por stock esa clase de cosas. Entonces, si tengo flujo, tengo estas tres maneras de resolver. De manera clásica, por el teorema de la divergencia, o una combinación de ambos. En este caso, puedo resolver de las dos formas, o sea, de la manera clásica. Para la manera clásica lo que tengo que hacer es hallar el flujo de cada una de las caras. Lo que hice acá en este ejercicio. O por el teorema de la divergencia, hallar del cuerpo completo de una sola vez. Que es mucho más rápido y más sencillo en este caso. A ver, otro. Combinado me refería a esto. Dice calcular el flujo de campo a través de la superficie, a través de la porción del elipsoide. Entonces, el elipsoide es espacio. Me dice flujo, entonces directo a flujo. Si es por flujo, hay una manera normal o clásica de hacer. Después hay por el teorema de la divergencia y una combinación de ambos. En este caso me dices porción del elipsoide. Entonces, sí o sí, tiene que ser solamente de una porción. No puede ser de la cara de abajo porque no es parte de la porción del elipsoide. Entonces, se puede hallar de la manera clásica para el casquete de arriba. Por el teorema de divergencia no voy a poder hallar directamente. Ahora, si yo aplico teorema de divergencia y la manera clásica para la tapa, ahí sí voy a poder, así como les mostré hace rato en esta fórmula. El flujo total es el flujo del casquete más el flujo de la tapa. Y bueno, entonces estas serían las maneras de usar o sea, este cuadro sinóptico que les mostré. De esta manera se usa, de esa manera se analiza y tienen que atenderlo. Stock ya no puedo usar para el flujo y tampoco teorema de la divergencia para integrar de línea. No sé cómo hacen a veces los alumnos, pero suelen aplicar y aplican mal. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tenía alguna pregunta, Carlos. Sí, suelo confundirme al sacar la normal.
Suele ser Sí, mi problema. Si puedes explicar eso así. sí. A ver, voy a un ejercicio, por ejemplo, este. Dice, ya el trabajo realizado por el campo de fuerzas, este es el cuarto, esto ya no llegué a explicar. No sé si expliqué. No, yo llegué a explicar hasta acá nomás. Bueno, voy a explicar este ejercicio. Dice, allá el trabajo realizado por el campo de fuerzas F de XY, X, Y, Z, para desplazar en sentido antihorario, vista desde arriba, una partícula a lo largo de la curva definida por la intersección de, me da una esfera de radio 4 con los planos X0, Y0, Z igual a 0 en el primer octante. Como dice el trabajo realizado, si es el trabajo realizado, está en el espacio. Campo de fuerza y es sobre una curva cerrada. Ahora, vamos a hallar el tema de la normal acá. De esta manera recorre la partícula a través de la curva. Porque me dice en el primer octante, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es recorrer de esta manera como me indica acá. Y la regla de la mano derecha me dice que si yo voy en este sentido, ¿verdad? Mi pulgar va a ir hacia arriba. Aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar va hacia arriba. Entonces la normal va hacia arriba. Ahora, ¿qué normal es la que yo tengo que utilizar? Tengo que utilizar la normal del casquete esférico en este caso, porque el casquete es la superficie que contiene a toda la curva. Ahora, normalmente para cualquier ejercicio suelen ser plano, pero en este caso en particular eh, es una superficie esférica. Entonces, esa superficie está dado por el casquete de la parte superior, entonces sería z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. De esto yo tengo que hallar la normal. Ahora, esto que está acá, n de s, se puede hallar de distintas maneras. En el Larson, yo siempre utilizo la fórmula del Larson. Voy a abrir. Funciones. Creo que por acá ya. De acá viene
teoría. A ver. Gradiente. No, más abajo. Este sería. Acá dice, NDS puede escribirse como sería el gradiente sobre el módulo del gradiente por ds. Y al hacer esto, lo que queda es gradiente de x y z de a. De ahí queda esto que está acá. Si te fijas, entonces sería en este caso la derivada parcial de g de xy. G de xy sería la función z. Tengo que derivar entonces z respecto de x. Derivo z respecto de y. Queda negativo, negativo. Porque acá te dice, S es orientada, o sea S una superficie orientada dada por Z, G de X, Y, ¿verdad? Y R su proyección sobre el plano X, Y. Entonces, R sería una proyección en el plano X, Y. Si yo proyecto en X, Y, tengo que derivar respecto de X y respecto de Y las componentes. O sea, tengo que derivar Z respecto de X, Z respecto de Y, y acá queda uno positivo. Ahora, esto sería si es que la normal está orientada hacia arriba. Si la normal está orientada hacia abajo, sería la derivada de xy, pero positivo, perdón, la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y uno negativo en este caso. Los dos términos anteriores tienen que ser positivos. Esto es lo que yo normalmente suelo hacer. A ver un poco, creo que en la parte de integrales yo había escrito eso. No, no está. Y después en flujo, funciones vectoriales. No es, o sí. No, en este no. Bueno, sería lo importante. Ahora, si yo proyecto sobre IZ, lo que va a pasar es que va a cambiar en el tema de, es decir, yo proyecto sobre IZ, lo que tengo que despejar es X. Si yo despejo X, va a quedar en este caso acá 1 y va a ser negativo, o sea, derivada de X respecto de Y, derivada de X respecto de Z. En este caso lo mismo, y estos términos tienen que ser negativos y este primer término va a ser positivo si es que se orienta en sentido de x positivo. En este caso, yo estoy orientando hacia arriba, estoy despejando z y tengo que aplicar esta fórmula que está acá para hallar n de s. En gradiente por el área. Y esto ya sería mi gradiente despejando z. También se puede aplicar directamente esta fórmula o se puede hallar el gradiente como ustedes quieran nomás. Voy al ejercicio otra vez. Bueno, de ahí yo saqué esto que está acá. NDS, que era mi normal, yo estoy proyectando sobre XY. Si yo proyecto sobre XY, mi normal sería apuntando hacia arriba, yo lo que tengo que despejar es Z. Despejo Z, derivo Z respecto de X, respecto de Y, ¿verdad? Y esto que está acá es lo mismo, perdón. Esta fórmula que está acá es lo mismo que está acá.
negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Y los dos primeros son la derivada de x respecto de la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y, derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y. Como está apuntando hacia arriba, es esta misma fórmula que la que utilizo. Entonces, la normal tiene que ser la normal de la superficie que contiene a la curva. En este caso sería la esfera. Ahora, si es que está cortado por un plano, sería la normal del plano. A ver, ¿cuál era el anterior? En este caso, por ejemplo, la normal está, puede ser también la normal de la superficie, o sea, del casquete del elipsoide, pero va a ser mucho más complicado hallar, porque acá voy a tener una normal y dos normales. Entonces tengo que tener dos proyecciones y todo un tema. Entonces lo que se hace directamente es, se halla la normal del plano. Y la normal del plano, o sea, n de s del plano, se halla otra vez por la fórmula que te mostré anteriormente, por esta fórmula. Si yo proyecto en XY, aplico esta misma fórmula. Ahora, si yo proyecto sobre otra superficie, tengo que ver la forma de colocar bien esto que está acá. No sé si es que en el Larson muestra. No, creo que no muestra. Yo no recuerdo si llegué a hacer en el formulario eh, de acuerdo a donde esté proyectado. Pero en los ejercicios que solemos hacer, sí, yo proyecté sobre varios planos ya. O sea, ya proyecté sobre el plano en X o Y, X o Z e Y o Z. Y para todo eso cambio la fórmula. O sea, adapto la fórmula de gradiente, vamos a decirle, para cada caso. No sé si para este caso de las normales te refería, Carlos. No, y en general, por ejemplo, si el cuerpo está acostado, entonces en X va a ser, supongo que es un cono y está hacia X. Entonces X va a ser positivo y lo otro va a ser negativo. Sí, o sea, vos me decís, yo Eh, tengo así, así, o una elipse o paraboloide, cualquier cosa. X, Y, Z. Y ya va a depender de cómo tome. Por ejemplo, está a través del eje Y está el cono. Así, sí. Así. Por ejemplo, así. Ahora, y esto yo tengo que proyectar. O sea, ya va a depender de qué me esté pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo que hallar de esta parte de la superficie. De toda esta superficie. En este caso, mi normal tiene que ser apuntando hacia afuera. Entonces, mi normal va a estar apuntando hacia este lado. Sería arriba respecto de Z. Pero si yo tomo el plano de proyección Y o Z, como el plano de proyección Y o Z, entonces en este caso va a estar apuntando de la parte negativa de X. Y si apunta de la parte negativa de X, la fórmula va a cambiar. ¿Por qué? Porque el gradiente cambia. Por ejemplo, este sería... Escribir. ms va a ser igual a la derivada, en este caso sería de X respecto de Y,
Después, perdón, no, tiene que ser menos uno en x, como te dije, ¿verdad? Porque es negativo. Entonces apunta por la parte negativa de x. Entonces pasa esto, sería menos uno. Después tengo que derivar x respecto de y de z. ¿Por qué? Porque yo iba a estar despejando x. La cuestión de este cono sería x cuadrado x cuadrado igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces ahí lo que yo hago es despejo x. En este caso va a ser la parte positiva. Si yo despejo x, voy a tener x igual a la raíz de y cuadrado más z cuadrado. Y es esto lo que yo tengo que derivar respecto de y y respecto de z. De ahí yo saco n de s. Pero siempre va a depender de cómo tengas tu problema para poder encarar el tema de lo normal. Ya. Profe, ¿y si te ponía un plano, por ejemplo, en x igual a 2 y te pedía hallar el flujo en la superficie? Y le hace lo Y, mismo con el plano, ¿verdad? sí. Entonces, si me pedía acá un plano, voy a poner, por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces va a cortar al cono por acá. Y ahí si me pide el flujo, va a ser el flujo del cono otra vez. Ahora si me pide el flujo completo, voy a tener dos normales. Voy a tener una normal que va a ser del cono y otra normal que va a ser del plano. Tengo dos Y normales en después este se caso. suman ambos, ¿verdad? Sí, ahí se suman ambos. Ya. Ahí yo tengo que proyectar y proyecto otra vez sobre x, pero en este caso va a ser positivo y en este caso va a ser negativo para mi x. Y si es por completo, o sea, si es que yo voy a tener el flujo de todo el cuerpo, vamos a decirle, puedo hallar por Gauss, o sea, por teorema de la divergencia, y en ese caso creo que no se usa normal, porque es divergencia de F por diferencia de volumen. Entonces no hace falta usar la normal en ese caso. Ahora si va a ser individual, sí hace falta usar esta normal y esta normal. Cada uno tiene una normal aparte. Y la X que despejas va a ser X del plano. Y al final vas a llegar a 0, 0, perdón, 1, 0, 0. ¿Entendés? Sí, ya está, profe, gracias. Dale, está. Nos vemos entonces, profe. Gracias por todo. Dale. Cualquier cosa me puedes escribir también. Eh,